caso PDVSA Cripto no deja de generar polémica. A la huelga de hambre que en su momento enarboló Tarek El Aissami como forma de protesta, ahora se suman 6 presuntos implicados más en medio de denuncias que vuelven a poner este proceso bajo la lupa y que amenazan con escalar la crisis política. El mayor escándalo de corrupción que ha sacudido al chavismo en los últimos años acaba de entrar en una fase explosiva. Al menos 6 de los 64 acusados del caso PDVSA Cripto iniciaron una huelga de hambre denunciando presuntas irregularidades en el juicio, según revela el periodista Gustavo Azócar. Los procesados rechazaron declarar de forma telemática y exigen comparecer presencialmente ante el tribunal. Mientras tanto, los abogados solicitan la nulidad del proceso y denuncian que el expediente completo del caso no está disponible para la defensa. Como si fuera poco, Tarek El Aissami denunció presuntas amenazas del ex vicepresidente económico José Simón Serpa. Un juicio que ya no solo habla de corrupción, sino de una guerra interna en las entrañas del poder chavista que amenaza con extenderse. Y a propósito de este nuevo giro en el caso, recordemos la cronología completa del mayor escándalo de corrupción petrolera en Venezuela. Hace apenas unos días se filtró una carta que volvió a sacudir el chavismo desde adentro. El autor es nada más y nada menos que Tarek El Aissami, uno de los hombres más poderosos que tuvo el gobierno de Nicolás Maduro. En la carta, escrita presuntamente desde prisión, El Aissami asegura que teme por su vida, denuncia torturas, aislamiento y violaciones al debido proceso mientras enfrenta el juicio por el caso conocido como PDVSA Cripto. Y es que este no es cualquier caso de corrupción. Para muchos se trata del mayor desfalco en la historia reciente de PDVSA. Miles de millones de dólares desaparecidos, petróleo vendido sin que entrara el dinero, criptomonedas, empresarios, funcionarios de alto nivel, detenciones masivas y una purga interna que terminó devorando a figuras históricas del chavismo. Pero, ¿qué fue realmente PDVSA Cripto? ¿Cómo comenzó todo? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Y por qué terminó cayendo uno de los hombres más importantes y poderosos del chavismo? ¿Quién es Tarek El Aissami? Para entender el escándalo, primero hay que entender quién era Tarek dentro del chavismo. Durante años fue considerado uno de los hombres más influyentes del poder venezolano. Ocupó cargos estratégicos como ministro del Interior, gobernador de Aragua, vicepresidente de la República y más adelante ministro de Petróleo. Es decir, no era un funcionario cualquiera, era una figura con enorme paso político y acceso a áreas claves del Estado venezolano, relacionadas con seguridad, economía y petróleo. Fuera de Venezuela también era un personaje ampliamente conocido. En 2017 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotráfico internacional, acusaciones que él siempre negó. A pesar de eso, Nicolás Maduro lo mantuvo dentro del círculo de confianza del gobierno y años después lo colocó al frente del Ministerio de Petróleo, justo en uno de los momentos más difíciles para la industria petrolera venezolana. Y aquí es donde esa historia se vuelve todavía más delicada, porque cuando Venezuela enfrentaba las sanciones más fuertes sobre su industria petrolera, Tarek El Aissami quedó manejando precisamente el sector más importante para la economía del país, PDVSA. Entender lo que representa PDVSA para Venezuela. Durante décadas, Petróleos de Venezuela fue prácticamente el corazón económico del país. Venezuela llegó a depender enormemente del petróleo y durante muchos años PDVSA generó la mayor parte de ingresos que entraban al Estado venezolano. Hubo una época en la que PDVSA era considerada una de las petroleras más importantes de América Latina. El petróleo financiaba obras públicas, programas sociales, infraestructura y gran parte del funcionamiento del Estado. Por eso, cualquier escándalo dentro de PDVSA no afecta solo a una empresa, afecta directamente a toda la economía venezolana. Pero con el paso de los años, la producción petrolera empezó a caer por múltiples factores: crisis económica, fuga de talento, corrupción, falta de inversión y posteriormente las sanciones internacionales. Y en medio de esa tormenta aparece el caso PDVSA Cripto. Entre 2019 y 2022, Venezuela enfrentó algunas de las sanciones internacionales más fuertes de su historia reciente, especialmente contra PDVSA. Las restricciones dificultaban enormemente la venta de petróleo venezolano y complicaban los pagos internacionales, ya que muchas operaciones financieras quedaban bloqueadas o vigiladas.
En medio de esa situación, según las investigaciones posteriores, comenzó a crearse un sistema alternativo para comercializar crudo usando intermediarios, empresas fachada y operaciones vinculadas al mundo de las criptomonedas. La idea aparentemente era encontrar mecanismos para mover dinero fuera de los controles tradicionales y evitar las limitaciones financieras derivadas de las sanciones. Ahí empieza a tomar protagonismo la SUNACRIP, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos de Venezuela, así como figuras cercanas al entorno petrolero y financiero del gobierno. Según las investigaciones oficiales, parte del petróleo venezolano se vendía mediante estos esquemas, pero los pagos nunca ingresaban completamente a las cuentas de PDVSA. En otras palabras, el petróleo salía del país, pero una parte del dinero simplemente desaparecía. Y este fue el corazón del escándalo. Según las investigaciones, Venezuela seguía vendiendo petróleo, pero miles de millones de dólares nunca aparecieron en las cuentas oficiales de PDVSA. ¿Por qué aparecen las criptomonedas? Aquí aparece un elemento clave de toda esta historia. Con las sanciones internacionales, Venezuela tenía enormes dificultades para mover dinero usando bancos tradicionales. Muchas operaciones eran bloqueadas o monitoreadas. Entonces, según las investigaciones, comenzaron a buscar mecanismos alternativos para cobrar parte de las ventas petroleras. Y ahí entran las criptomonedas, porque permitían mover fondos fuera del sistema financiero tradicional, con menos supervisión y mayor opacidad. Por eso, la SUNACRIP se volvió tan importante dentro de esta trama. La Superintendencia Nacional de Criptoactivos pasó a tener un papel estratégico en operaciones que mezclaban petróleo, intermediarios y activos digitales. Según las autoridades venezolanas, precisamente esa falta de controles habría permitido el desvío de miles de millones de dólares. El 17 de marzo de 2023 ocurre algo inesperado. Tarek El Aissami anuncia públicamente su renuncia como ministro de Petróleo y asegura que lo hace para facilitar las investigaciones por corrupción dentro de PDVSA. En ese momento muchos entendieron que algo muy grande estaba ocurriendo dentro del gobierno venezolano. Pocos días después comenzaron las detenciones, funcionarios de PDVSA, empresarios, jueces, alcaldes y personas vinculadas al sector de criptomonedas empezaron a ser arrestadas como parte de una operación presentada por el gobierno como una gran ofensiva anticorrupción. El fiscal general Tarek William Saab comenzó a anunciar capturas y nuevas fases de investigación casi constantemente. Uno de los primeros detenidos importantes fue José Lit Ramírez, jefe de SUNACRIP y una de las figuras clave dentro del sistema de criptoactivos del gobierno venezolano. Pero mientras las detenciones avanzaban, había una pregunta que dominaba toda Venezuela. ¿Dónde estaba Tarek El Aissami? Y mientras caían funcionarios, empresarios y operadores financieros, el hombre más importante del caso simplemente desapareció. Durante meses nadie sabía dónde estaba realmente Tarek El Aissami. En 2026 comenzó una nueva etapa, el juicio. Y fue ahí cuando el caso volvió a explotar mediáticamente. Tarek El Aissami empezó a denunciar públicamente presuntas torturas, aislamiento y abusos durante su detención. Según versiones difundidas recientemente, aseguró haber permanecido largos periodos incomunicado y en condiciones extremadamente severas dentro de prisión. Incluso señaló directamente a funcionarios del sistema judicial y organismos de inteligencia, acusándolos de violaciones al debido proceso. Ahora, con la filtración de esta nueva carta, las acusaciones vuelven a poner en el foco sobre el caso PDVSA Cripto y sobre las tensiones internas dentro del chavismo. ¿Fue solo corrupción? Con el paso del tiempo, el caso PDVSA Cripto dejó de verse únicamente como una investigación de corrupción. Muchos analistas empezaron a interpretarlo también como una fuerte reconfiguración interna dentro del chavismo. Porque la caída de Tarek El Aissami no fue menor. Durante años fue considerado uno de los hombres con más poder dentro del oficialismo venezolano. Tenía influencia política, control institucional y conexiones dentro de áreas estratégicas del Estado. Por eso, cuando desapareció de la escena pública y luego terminó detenido, muchos interpretaron el caso como algo más profundo de un simple escándalo financiero. Y hasta hoy siguen existiendo preguntas sobre cuánto se sabe realmente de todo lo que ocurrió dentro de PDVSA. Hoy, el hombre que alguna vez fue el vicepresidente de Venezuela y uno de los políticos más poderosos del país está preso y denunciando tortura desde una cárcel venezolana. Mientras tanto, el caso PDVSA Cripto sigue dejando preguntas enormes. ¿Cuánto dinero desapareció realmente? ¿Quiénes sabían lo que estaba ocurriendo? ¿Hasta dónde llega la red? ¿Cuántos nombres importantes todavía faltan por aparecer? Porque más allá del escándalo financiero, PDVSA Cripto terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Una historia de poder, dinero, petróleo y la caída de uno de los hombres más poderosos del chavismo.
Y sin duda en todo este entramado sale a relucir la figura de Tarek El Aissami, uno de los mayores aliados del chavismo o madurismo en otras épocas, y hoy el hombre que con sus revelaciones podría hacer caer a otros poderosos del chavismo. Tarek El Aissami es ahora el hombre que más teme el chavismo, el que durante años movió piezas, repartió poder y conoció los secretos más oscuros del sistema. Que haga lo que le dé la gana al presidente Trump. Hace poco sacó otra amenaza, otra agresión con una ley de migración. Haga lo que le dé la gana. Hoy es el preso que podría hacer temblar a Miraflores. En medio de una reconfiguración política, cada movimiento pesa, cada silencio incomoda y cada palabra puede convertirse en una puñalada. Y cuando le clavan esas puñaladas a Maduro, le están clavando las puñaladas al pueblo noble, a nuestra patria. La jauría política se activa, los de ayer comienzan a señalarse entre sí y los viejos aliados empiezan a mirarse con desconfianza. Atrás quedaron los buenos tiempos, lo que hay es un sálvese quien pueda. Lo quieren vincular a Hezbollah. Yo conozco bien a Tarek, lo conozco muy bien. El Aissami nació el 12 de noviembre de 1974 en Venezuela, en una familia de origen sirio-libanés. Abogado de profesión, inició su ascenso político en el movimiento estudiantil y pronto se convirtió en una de las figuras más cercanas al proyecto de Hugo Chávez. Su crecimiento dentro del chavismo fue rápido y estratégico. Diputado, ministro del Interior y Justicia, gobernador de Aragua y vicepresidente ejecutivo, fue la mano derecha del derrocado Nicolás Maduro, pero su verdadero poder llegó cuando tomó el control de PDVSA. Se retoma el día de suministro según el último número de placa de cada vehículo, un método ya conocido por todas y todos los venezolanos. Desde allí se convirtió en el cerebro financiero del régimen, entre petróleo, empresas fantasmas, criptoactivos y operaciones en efectivo. No solo movió dinero, guardó secretos entre 2019 y 2022. Fue la pieza clave de una maquinaria que le permitió al gobierno madurista evadir las sanciones. Agradecerle al presidente Maduro, hermano presidente, a la primera combatiente Silvia Flores, a Delcy Rodríguez, mi hermana, vicepresidenta. Pero en 2023 todo cambió. El escándalo PDVSA Cripto destapó un vacío de 23.000 millones de dólares. El Aissami renunció y desapareció del radar. Todos se preguntaban en Venezuela, ¿dónde está el Aissami? ¿Qué pasó con él? En 2024 llegó el golpe. Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, detenido. Fue imputado por traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Hoy, en el inicio de su juicio, aparece visiblemente afectado de salud desde el Rodeo 1, una cárcel de máxima seguridad marcada por el horror, clama en una carta que teme por su vida, pide condiciones humanas y señala a sus verdugos, entre ellos al exfiscal general Tarek William Saab, un giro impensable para quien un día estuvo en la cima del poder. Para tratar este delicado caso y polémico, ya tenemos en estudio a Simon Daray, abogado binacional y exfiscal venezolano, pero tenemos que empezar con la presunta investigación que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha hecho contra tu persona, precisamente por la filtración tan importante de los detalles del juicio de El Aissami.
¿Qué piensas tú de esto en conjunto, por supuesto, con lo que ha venido diciendo el Aizami, que no es más que la situación de otros presos venezolanos en el país? Bienvenido. Gracias, Yasmín, por la invitación. Sí, precisamente uno podría pensar que el régimen pensó que podía controlar todas las variables del juicio. Por eso se propuso hacerlo de manera privada, como estricto control, como lo está haciendo en este momento, donde revisan a todos los que ingresan, no permiten ningún aparato electrónico, ni siquiera bolígrafos. Ahora permiten para poder tomar notas los abogados o quienes estén allá a lo interno. Eso se les salió de control y era obvio que quienes están siendo procesados se iban a defender, sobre todo a partir de la precaria actuación del Ministerio Público. Y esto es interesante decirlo, que es que, bueno, para tu audiencia internacional, el Ministerio Público en Venezuela es el equivalente a la Fiscalía en Colombia, por ejemplo, es quien lleva la carga de la prueba respecto de la acción del Estado. Y lo que ha ocurrido es que el Ministerio Público es nulo, no ha podido explicar cuál es la teoría del caso, y eso ha dado rienda suelta a que todos los que han declarado han cuestionado abiertamente la investigación, pero además han puesto en evidencia las atrocidades que cometió Tarek William Saab durante la investigación, conjuntamente con los mismos fiscales que están en la causa, que en este caso es Eddie Rodríguez. Había otro, pero ya se fue, que es Farid Mora. Entonces, esto ratifica, bueno, precisamente lo que han venido planteando los presos políticos. Estos no son presos políticos, pero los presos políticos han hablado de torturas gravísimas, tratos crueles, inhumanos, electrocución, asfixias, etc. Lo mismo ha planteado Tarek El Aizami, a pesar de haber sido, imagínense si eso hacen con los propios, que no hacen con el resto. A pesar de haber sido vicepresidente de la República, presidente de PDVSA, etc. La otra vertiente que yo creo muy grave que se ha venido velando en el proceso es el apoderamiento de los bienes. Es decir, la mayoría de los que ha declarado ha dicho que sus bienes fueron sustraídos y repartidos entre los funcionarios de la investigación y entre los fiscales del caso. Es un vulgar robo, es decir, están persiguiendo a una estructura criminal como es la estructura de Tarek El Aizami, porque eso no hay que olvidarlo, no hay que convertirlo en víctima por lo que le haya pasado. Ciertamente es víctima de algunos tratos, de algunas de las cosas que el Estado hizo, pero no debemos olvidar cuáles son esencialmente los hechos. Estamos hablando del apoderamiento de miles de millones de dólares de los venezolanos por parte de su organización criminal, pero eso no ha sido el tema o el objeto del proceso, precisamente por la incapacidad del Ministerio Público de interrogar adecuadamente, de presentar sus elementos y su teoría del caso, y además por la gran cantidad de vicios que viene trayendo el proceso desde atrás. Así que es muy significativo porque ha ratificado la metástasis que hay en el sistema de justicia, pero ha ratificado además que el proceso tiene unos visos que además que muchos de los hechos obviamente ocurrieron porque el dinero se perdió, tiene unos visos de venganza que son muy claros por la situación en la que cómo han tratado a algunos de los autores o partícipes en este caso. Te iba a preguntar precisamente eso. ¿Es un linchamiento jurídico, justicia porque de verdad ellos querían hacer una cruzada contra la corrupción, como dijo Maduro, su oportunidad, o algo hizo Tarek que pues no fue de la buena venia del madurismo en ese momento? Mira, en Venezuela sabemos que ahí no hay ningún tema de lucha contra la corrupción. Ahí se actúa por conveniencia política. Lo que sabemos del caso hasta ahora, por lo que se ha investigado, e incluso lo dice una de las acusaciones, en 3 líneas lo dice, es que los hermanos Rodríguez convencieron a Nicolás Maduro de que Tarek El Aizami estaba en una conspiración y que el dinero que había tomado, o sea, no es porque se robó el dinero, sino que el dinero tenía como objetivo generar una campaña en la que él fuera el líder que pudiera eventualmente suceder a Maduro. Entonces, en esa situación, por supuesto, Maduro ordenó arremeter contra él, pero se llevaron a una gran cantidad de personas, algunos de los cuales hasta el día de hoy, que van más de un mes de juicio, o más o menos un mes, no han podido explicar qué hacen allí. Es decir, estamos hablando de choferes, de una secretaria, gente que no se entiende qué hacen allí.
pero tampoco han podido explicar el núcleo duro, es decir, Samar López, el Aizami, etcétera, exactamente cómo cometieron las operaciones que implicaron el apoderamiento de este dinero. Esa es la situación actual del proceso. Y por supuesto que tiene un tema de venganza política que es muy importante, pero los hechos ocurrieron, porque sin duda hasta ahora nadie ha explicado qué se hizo el dinero de la venta petrolera. Entonces es muy complejo colocar ese proceso en un solo estanco. No, es un proceso difícil porque a pesar de que los hechos son reales, tiene un elemento de venganza contra la estructura de Tarek El Aizami. Ya para finalizar, entonces, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? No solo por el temor que él tiene de su vida, sino del caso mismo, tal como lo estás describiendo. Ocurrió. Mira, es muy difícil vaticinar. En los próximos días tiene que decidir la juez las nulidades que pidieron los 50 abogados. Pidieron la nulidad del proceso por falta de firma, por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por el impedimento del acceso al expediente, por impedimento de presentar pruebas, por el impedimento de tener abogado de su confianza, sino hasta ahora, hasta la fecha de juicio. Es decir, las violaciones al debido proceso han sido brutales, constantes. Por la falta de atención médica, de asistencia, ni siquiera los que tienen nacionalidad extranjera le han permitido asistencia consular. Es decir, hay un rosario de elementos que vicia el proceso gravemente y que la juez va a tener que decidir en los próximos días. Pero además, a eso agrégale que Tarek El Aizami es del interés de los Estados Unidos, como lo es Samar López también. Entonces, es que en este proceso también hay un trasfondo. Podrán ser entregados a la justicia de los Estados Unidos, a una verdadera justicia que realmente los procese por los crímenes que han cometido en materia de lavado de activos, e incluso en el caso de Tarek El Aizami por narcotráfico. Esa es otra de las preguntas que nos hacemos, porque este juicio está alargando la toma de una decisión, que es que finalmente Estados Unidos tiene interés en que ellos estén en el banquillo de los acusados o que sirvan de testigos en procesos mayores en los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de régimen anómalo de Delcy alarga la toma de la decisión mediante un juicio que es totalmente también con unos vicios enormes, pero tiene del otro lado los Estados Unidos diciendo nosotros queremos a varios de esos sujetos que están allí. Inclusive recordemos que en ese proceso está Álvaro Pulido, por ejemplo, y Álvaro Pulido es el socio de Alex Saab, y es el socio de Alex Saab, y seguramente está en la acusación de Alex Saab, porque en la acusación de Alex Saab hay varias personas tachadas. Entonces, ¿qué va a hacer también con Álvaro Pulido, que además adquirió la nacionalidad, está en las mismas condiciones que Alex Saab? Entonces, aquí están en juego muchos elementos que son bastante complejos y que tienen un elemento político enorme del momento, pero respecto de lo jurídico es absolutamente caótico. Sin duda pudiéramos ver a un El Aizami en los Estados Unidos también enfrentando la solicitud judicial que le tienen allá. Es probable, igual que Samar López, igual que Pulido. Estamos hablando de una organización criminal que respecto de quienes los Estados Unidos también tiene interés. Por eso es que probablemente, para que no hablen allá, los condenen aquí y digan no los podemos entregar porque están condenados acá. Eso puede ser una jugada y esas pueden ser las razones por las que empezaron el juicio acá. Seguiremos conociendo detalles exclusivos de este juicio histórico en Venezuela, ¿no? Sí, lo seguiremos conociendo a pesar de la censura que intenta y la persecución que ha intentado Delcy, inclusive utilizando gente en redes atacando mi credibilidad justamente para que yo no diga esto que estoy diciendo. Una campaña pagada desde Miraflores directamente, y así que bueno, eso también hay que alertarlo, ¿no? Se trata de una campaña perfectamente articulada para que yo no diga lo que estoy diciendo. Así es, bueno, muchísimas gracias, Zair, por tu amplio conocimiento sobre este juicio que seguramente y está dando mucha tela que cortar. Buen día.